A veces el enemigo no necesita tocarte, solo necesita provocarte. Y ese día, Andrés cayó exactamente donde querían que cayera. Tenía 42 años, un buen puesto, una reputación construida con años de esfuerzo. Pero también tenía algo que no había aprendido a dominar, su rabia. En la reunión más importante del año, delante de todo el equipo, su jefe sonrió con desprecio y dijo, interesante propuesta, aunque esperaba algo más maduro. Las risas fueron suaves, pero suficientes, y algo en Andrés se rompió. No contestó con calma, no preguntó, no respiró, golpeó la mesa. ¿Maduro? ¿Después de todo lo que he hecho por esta empresa? El silencio fue absoluto. Y en ese instante, sin darse cuenta, perdió algo más grande que la discusión. Perdió el control. 2 días después lo llamaron a recursos humanos. Conducta inapropiada. Falta de liderazgo emocional. Ambiente laboral afectado. Él no escuchaba. Solo repetía en su mente. Me faltaron al respeto. Pero esa noche, al llegar a casa, su hija pequeña le preguntó, Papá, ¿por qué estás siempre enojado? Y eso dolió más que la reunión. Porque no era la primera vez, en el tráfico, en el supermercado, con su esposa. Siempre alguien le hacía algo. Siempre alguien lo provocaba. Siempre alguien lo sacaba de su centro. Y sin notarlo, vivía reaccionando. Una semana después, la empresa anunció públicamente que su proyecto sería liderado por otra persona. El mismo jefe que lo provocó ahora lo ignoraba por completo. Y ahí entendió algo devastador. No necesitaban destruirlo. Solo necesitaban hacerlo perder el control. En casa, sentado en la oscuridad, miró su reflejo en 1900 en la ventana y recordó una frase que su abuelo le decía, quien te enoja, te controla. Por primera vez, no sintió rabia, sintió vergüenza. No fue inmediato, fue incómodo. Empezó a notar patrones. Cada vez que alguien lo criticaba, él escuchaba la voz de su padre diciéndole que no era suficiente. Cada vez que alguien lo corregía, sentía que lo humillaban como cuando era niño en la escuela. No reaccionaba al presente, reaccionaba al pasado. Y eso lo cambió todo, porque el enemigo no estaba afuera, estaba en su herida. Un mes después, el mismo jefe volvió a provocarlo en 1900. Otra reunión. Espero que hoy estés más estable emocionalmente. Las miradas volvieron. El ambiente se tensó. Ese era el botón. Ese era el disparador. Pero esta vez, Andrés respiró. No defendió, no atacó, no justificó. Sonrió ligeramente y respondió, estoy aquí para aportar valor. Si hay algo que mejorar, lo trabajamos. Nada. Más silencio. Pero esta vez, el silencio era diferente. No era derrota, era dominio. El jefe perdió la sonrisa, porque el juego ya no funcionaba. Esa noche, su hija volvió a abrazarlo. Papá, hoy no gritaste. Y él entendió que el verdadero triunfo no fue en la oficina. Fue en su interior. Porque cuando alguien no puede tocar tu centro, pierde el control sobre ti. Y por primera vez en su vida, Andrés no reaccionó, respondió, y eso lo hizo libre, no importa cuán inteligente seas, ni cuán fuerte, ni cuán exitoso, si alguien puede sacarte de tu paz con una palabra, aún no eres libre. El verdadero poder no está en ganar discusiones, está en no necesitar ganarlas, porque nadie puede dominar lo que tú no entregas. Andrés no era malo, era trabajador, responsable, proveedor, pero también era reactivo, y lo peor es que no lo sabía. En casa, cualquier comentario era una amenaza. ¿Podrías ayudarme más con las niñas?, preguntaba Laura. ¿Ahora soy un mal padre?, respondía él. Todo lo tomaba personal, porque su herida era antigua, y cada palabra era interpretada como ataque. Las discusiones eran cada vez más frecuentes, no gritaban todos los días, pero la tensión era constante, silencios largos, puertas cerradas, miradas evitadas. Una noche, Laura explotó. No se puede hablar contigo, siempre reaccionas igual, no escuchas. Peleas, él, herido en el ego, respondió. Si no te gusta como soy, nadie te obliga a quedarte.
Silencio. Pero, esta vez no fue un silencio normal. Fue un silencio de decisión. Laura lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Quizá eso es lo que necesito hacer, y esa frase le atravesó el pecho. Pero su orgullo habló primero. Haz lo que quieras. Esa noche durmieron en habitaciones separadas. Los días siguientes fueron fríos. No había gritos. Pero tampoco amor. Un sábado por la mañana, Andrés encontró una maleta abierta en el cuarto. No estaba llena, pero estaba lista. ¿Qué haces?, preguntó con la voz quebrada. Estoy cansada, Andrés. No de ti. De la guerra constante. Estoy cansada de sentir que todo es una pelea. Él quiso defenderse, decir que ella exageraba, pero por primera vez se quedó sin argumentos, porque en el fondo sabía que era verdad. Esa noche, solo en la sala, sintió algo que nunca había permitido sentir. Miedo. No miedo a quedarse solo. Miedo a darse cuenta que el problema no era el mundo. Era él. Miró su reflejo en el vidrio. Recordó la reunión. Recordó a su hija diciendo que le daba miedo cuando gritaba. Recordó a Laura llorando. Y por primera vez, no se justificó. Se quebró. Cayó de rodillas. No sabía orar bien, pero habló. Dios, si estoy destruyendo lo que amo, muéstrame cómo parar. Y lloró. No de rabia, de impotencia. A la mañana siguiente, mientras manejaba sin rumbo, escuchó una frase en la radio. El orgullo grita, la humildad escucha. Sintió que esa frase era para él. No fue una luz en el cielo. Fue algo más poderoso. Conciencia. Por primera vez entendió. No reaccionaba por fuerza. Reaccionaba por miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a perder control. Miedo a parecer débil. Y decidió buscar ayuda. Andrés comenzó terapia. Pero también algo más. Volvió a la iglesia donde su abuelo lo llevaba de niño. No por religión, por necesidad. Un domingo, escuchó algo que lo desarmó. Quien te provoca controla tu reacción, pero solo si tú le entregas el poder. Era exactamente su vida. Después del servicio, se quedó sentado solo, y dijo en silencio: Señor, enséñame a dominar mi espíritu antes que mi orgullo. No pidió que cambiaran a Laura, pidió cambiar él. Y ahí empezó todo. Semanas después, Laura volvió a cuestionarlo. Necesitamos hablar de lo que pasó. Ese era su botón. Normalmente habría atacado, pero esta vez respiró, sintió el calor en el pecho, lo reconoció y eligió no reaccionar. Tienes razón. Hablemos. Laura lo miró sorprendida, porque era la primera vez que no se defendía. No fue una conversación perfecta, pero fue honesta. Él pidió perdón. Sin excusas. Sin pero. Solo perdón. Y eso quebró algo en ella también. Pero la transformación no fue mágica. Una noche, durante otra discusión, casi volvió a explotar. Sintió el impulso subir, las palabras listas para dispararse. Pero recordó su oración. Recordó a su hija. Recordó la maleta. Y en lugar de gritar, se quedó en silencio. Y dijo: Estoy aprendiendo, no soy el mismo, dame tiempo. Laura lloró, porque por primera vez no estaba peleando con un muro, estaba hablando con un hombre vulnerable. El matrimonio no se salvó por una frase, se salvó por disciplina emocional, por oración constante, por humildad repetida. Meses después, el ambiente en casa cambió. No porque nunca discutieran, sino porque ya no se destruían al discutir. La hija dejó de temer. Laura volvió a sonreír. Y Andrés entendió algo poderoso. La ayuda espiritual no cambió su entorno, cambió su interior. Y cuando su interior cambió, todo lo demás empezó a sanar. Un día, su jefe volvió a provocarlo en el trabajo. Y Andrés simplemente respondió con calma. Porque ya no necesitaba demostrar nada. Ni en la oficina. Ni en casa. Había aprendido algo eterno.
Quien domina su espíritu es más fuerte que quien conquista una ciudad, y nadie volvió a controlarlo, porque dejó de entregar su paz.